sustancia que es producida por las células es considerada una hormona. A lo mejor el concepto era válido hasta hace muchas décadas, donde se conocían muy pocas sustancias que eran liberadas por las células. Actualmente conocemos una gran cantidad de sustancias cuya función es la de influir en otra. Entonces, prácticamente todas las células son productoras de hormonas y todos los órganos son considerados glándulas. Y eso es porque el concepto ya se queda muy corto y entonces el concepto es válido para cualquier órgano. Entonces, la coordinación de las funciones corporales se puede dar por mensajeros químicos, entre los que encontramos neurotransmisores, hormonas endócrinas, hormonas neuroendocrinas, hormonas parácrinas, hormonas autócrinas y citocinas. Nosotros vamos a hablar de las hormonas endócrinas. Y las hormonas endócrinas las podemos dividir en proteínas y polipéptidos, esteroides y derivados del aminoácido tirosina. Esto de acuerdo a su estructura química y a la forma en que se sintetizan. Aquí viene un apartado donde dice que no se conoce hasta la fecha ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico. Sin embargo, ahorita más adelante vamos a ver que eso no es del todo cierto. ¿De acuerdo? Sí. Pero en términos generales, normalmente les van a preguntar eso: proteínas y polipéptidos, esteroides y derivados del aminoácido tirosina. Entonces, las hormonas polipeptídicas y proteicas, a ser proteínas, van a tener siempre un gen en el núcleo. Y estas, por sus características, se van a almacenar en vesículas secretoras porque como son lipofóbicas, no pueden atravesar las membranas plasmáticas y entonces las podemos almacenar hasta que se necesitan. Para yo considerar que es una hormona, debe de tener más de 50 residuos de aminoácidos. Y la forma de biosíntesis empieza en el núcleo. Aquí, antes de empezar, alguien estudió la biosíntesis de las hormonas proteicas, que con esta imagen me pueda describir cómo es que se sintetiza una hormona proteica. ¿Voluntarios? ¿Puedo tratar de explicarlo yo? Claro. Bueno, en esta imagen vamos a tener lo que sería el núcleo, que dentro del núcleo vamos a encontrar el gen, que en este caso pues podemos poner como ejemplo la insulina. En este gen se va a transcribir a lo que es ARN mensajero. Después de eso se va a traducir y va a pasar a lo que es el retículo endoplásmico rugoso. Va a salir del núcleo, el RNA mensajero sale del núcleo, muy bien, y llega al retículo endoplásmico rugoso. Ajá. Este ARN mensajero va a ser traducido en los ribosomas, en este Bien. caso a proinsulina. Después esta proinsulina va a pasar a lo que es el aparato de Golgi, en donde va a sufrir un proceso de maduración. Y después de esto va a estar almacenado en forma de vesículas, donde donde se va a concentrar en lo que son hexámeros con un centro de zinc. Y va a ser liberado hasta que aparezca un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Eso sí, no tengo que decir. Aquí en la imagen dice, Puede utilice ser lo que dice la imagen. calcio. Calcio o AMP cíclico. Muy bien. Ok. Entonces, a ver, yo lo voy a explicar y luego quiero otro voluntario. Entonces, todas las proteínas tienen un gen. Hablamos de el RNA. Vamos a hablar de la insulina. Entonces, la célula tiene el gen de la insulina que va a ser transcrito y entonces vamos a tener un RNA mensajero, el cual va a salir del núcleo y va a llegar al retículo endoplásmico rugoso, donde los ribosomas lo van a traducir en una proteína inmadura que le vamos a denominar proinsulina, en este caso, en este ejemplo. Esta preproinsulina primero va a sufrir un procesamiento en el retículo endoplásmico donde se elimina un péptido señal, generando entonces una proinsulina, la cual a través de vesículas va a ser llevada al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, esta proinsulina sufre un procesamiento, una maduración, generando entonces la insulina. Si quieres verte más fino, una cadena A, una cadena B, unido por puentes disulfuro.
Posteriormente va a ser almacenada en vesículas de secreción en forma de hexámeros con un centro de zinc. Va a estar almacenada hasta que llegue un estímulo que pudiera ser calcio intracelular o AMP cíclico que libera las vesículas y por lo tanto la insulina. ¿Vale? Más o menos algo así, que se entienda más, o sea, que lo puedas explicar, pero en realidad que entiendas los pasos. Muy bien. A ver, un voluntario. ¿Lo puedo decir yo? Claro. Bueno, igual el mismo, la misma, bueno, ok. Bueno, tenemos el núcleo y en el núcleo se encuentra pues el material genético, es ADN, y aquí se tiene el gen de la insulina y aquí lo que se va a hacer, lo que necesitamos es sacarlo del núcleo y para eso va a sufrir una transcripción y se va a convertir a ARN mensajero y así es como va a salir de la célula y va a llegar al retículo endoplasmático rugoso y en las ribosomas va a tener una traducción y va a pasar a ser preproinsulina. Entonces, la preproinsulina va a tener una eliminación de un péptido señal y va a pasar a proinsulina en el aparato de Golgi. Aquí en el aparato de Golgi, después va a tener, ah, va a sufrir algunos cambios. Va a tener una cadena A, una cadena B, va a tener puentes disulfuro y va a ser almacenado en las vesículas de insulina em, con con insulina en forma de hexámeros, con una mol de zinc y aquí en este punto se va a esperar un estímulo y el estímulo puede ser iones de calcio o AMP cíclico. Muy bien. Bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene una duda sobre la biosíntesis? Yo tengo una duda. A ver. Es que en donde estudié hablaba de una proteólisis y de una segunda proteólisis. La primera Sí. proteólisis es la prohormona o la preprohormona. Según yo es la prohormona, ¿no? Espérame, es que cada hormona va a tener un mecanismo de biosíntesis diferente. No les expliqué como tal el de insulina. Si tú quieres profundizar, tengo un video de insulina y ahí te explico perfectamente la primera proteólisis, la segunda proteólisis, la primera formación del puente disulfuro, los intracatenarios y los intracatenarios. Entonces, cuando veamos insulina, lo vamos a ver. Ahorita solo quiero que más o menos sepan cómo es la ruta de la biosíntesis de las hormonas proteicas. Puse el caso de la insulina, pero ya para no meterle tanto rollo, lo vamos a ver cuando veamos insulina, ¿sí? Ok, gracias. Pero en realidad la ruta se entiende, ¿no? Entonces, bueno, tengo una duda. Entonces, ¿esto va a ser para cualquier hormona? O sea, no es necesariamente aquí la insulina, ¿sí? Pero para cualquier hormona, ¿de qué tipo? Proteica. Tipo proteica. Y peptídicas, ¿no? Ajá. Así es. La ruta es muy similar. ¿Bien? Sí. Las hormonas esteroideas provienen de el colesterol. Al colesterol se le hacen modificaciones. Como son liposolubles, no las puedo almacenar porque se me van a salir de las vesículas. Entonces se producen y se liberan. Y se unen a proteínas para que puedan ser transportadas en la sangre. Todas ellas tienen en común que tienen 3 anillos ciclohexilo y un anillo ciclopentano, que es la estructura clásica del colesterol. Dentro de las hormonas esteroideas que tenemos están los progestágenos, los estrógenos, los andrógenos, los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los derivados de la vitamina D. Y entonces podemos ver que los progestágenos, dentro de sus componentes está la progesterona, la 17-alfa hidroxiprogesterona, la pregnenolona, la 17-alfa hidroxipregnenolona, que se producen sobre todo en los ovarios.
Tenemos los estrógenos, que son tres: estradiol, estriol y estrona, y los andrógenos, la testosterona, androstenediol, dihidrotestosterona, androstenediona. El cortisol, tenemos el cortisol y la corticosterona. De los mineralocorticoides, solo la aldosterona, y de la vitamina D, la 25, 1,25 hidroxicolecalciferol. Ahora, ¿cuáles son los tejidos que mayoritariamente producen hormonas esteroideas? Es el ovario, los testículos y las glándulas suprarrenales, pero no son exclusivos. Eso quiero que lo tomen en cuenta, ¿eh? No son exclusivos. Ahora, ¿cuáles son los pasos que debemos de seguir para la biosíntesis de las hormonas esteroideas? ¿Alguien me podría comentar algo de lo que entendió? Esto es algo complicado. Ahorita yo lo voy a explicar, pero quiero ver qué es lo que entendieron. Pues yo tengo una síntesis, pero igual empieza con gotitas de lípidos y termina en cortisol, no sé si esté bien. A ver, explícame ese. Pues vamos a tener las gotículas de lípidos, que pues es colesterol. Entonces es transportado a la mitocondria, en donde Ah, el colesterol pasa a ser pregmenolona ajá. en el retículo endoplásmico liso. Y pues unas enzimas, entre las deshidrogenasas e hidroxilasas, transforman la pregmenolona en 11-desoxicortisol. Y este 11-desoxicortisol regresa a la mitocondria, donde se va a convertir en cortisol. Y la hidroxilasa actúa sobre ella transportándola en cortisol. Entonces, pues ya de ahí sale al torrente sanguíneo. No sé si esté bien o no. Nos brincamos algunos pasos. Me brincaste de aquí hasta acá. Ahorita lo vamos a ver de nuevo. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie más? Yo puedo intentarlo. Claro. Bueno, tenemos al colesterol. Bueno, es que también bueno, no, bueno. El colesterol y este va a tener, bueno, está la enzima P450SC, que creo que es la enzima de escisión de cadena lateral del colesterol, si Así no es. estoy mal. ¿Estás bien? Y entonces esta enzima, eh, bueno, va a convertir el colesterol en prostágenos como la pregnenolona y la 17 alfa hidroxipregnenolona. Entonces, estas van a tener creo que otra enzima que es la 3-beta hidroxisterol dehidrogenasa, y a la pregnenolona la va a transformar en progesterona. Y a la 17 alfa pregnenolona la va a transformar en 17 hidroxiprogesterona. Y aquí va a haber otra enzima que es la 21 hidrolaxa eh, hidroxilasa. Y a la pregnenolona la va a cambiar a deoxicorticosterona, y a la 17 alfa hidroxiprogesterona a la 17 deoxicortisol. Me parece que aquí ya no me acuerdo si esta era una aromatasa o la aromatasa es la de abajo. Es esta. Eh, bueno, pero aquí va a haber igual van a tener otros cambios por la enzima 11 beta hidroxilasa, y aquí pues se va a obtener cortisol, corticosterona y aldosterona. Ok, a ver, entonces, qué es lo importante de la vía? ¿Qué ven de común? ¿Qué les llama la atención? Ahorita yo lo voy a explicar, pero ¿qué es lo que yo digo en el video? ¿Qué es lo importante? ¿Qué debemos de saber?
Pues en su video dice que es importante a la hora del diagnóstico. O sea, dice, bueno, mencionó en el paciente como pediátrico, porque si hay fallas, por ejemplo, en la 21 hidroxilasa, no va a poder sintetizar aldosterona ni corticosterona, cortisol. Entonces ahí ya sería como, bueno, creo que es como peligroso para el paciente. Ok. Ustedes ya vieron tema urinario, ¿no? Geniturinario. Sí. Sí. Ok. Entonces, la vía que ustedes más conocen, la que vamos a ver en endocrinología es la de los minerales y de los glucocorticoides, pero al menos ustedes ya saben un poquito la de los andrógenos y estrógenos, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí lo vieron o no? Creo que eso fue un no. Partimos del colesterol de 27 carbonos y bien como lo dice, la desmolasa o P450 hace un corte y me genera la pregnenolona, que es donde partimos para hacer la biosíntesis de estas hormonas esteroideas. Dependiendo del tejido donde yo esté y las hormonas que actúen sobre la pregnenolona, van a ser las hormonas que yo voy a producir. Si yo quiero hacer andrógenos y estoy en el testículo o en la glándula suprarrenal, la pregnenolona a través de la 17 alfa hidroxilasa me transforma la 17 alfa hidroxipregnenolona agregando un grupo hidroxilo en la posición número 17 alfa quiral. Posteriormente, la 17-20 liasa genera un doble enlace entre la 17, posición 17 y 20, generando dehidroepiandrostenediona. De aquí puedo seguir dos caminos. La 3-beta HSD me la transforma a androstenediona o la 17-beta HSD a androstenediol. Independientemente de eso, la androstenediona o el androstenediol se van a transformar a la testosterona, que es como el representativo de las hormonas androgénicas. La testosterona puede seguir dos caminos. Uno, donde la 5-alfa reductasa la transforma a dihidrotestosterona, que es 100 veces más potente que la testosterona, o la testosterona, por medio de la aromatasa, aromatiza este primer anillo ciclohexilo a estradiol. Entonces, para yo producir estrógenos, yo tengo que partir de andrógenos. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, ¿qué pasa Sí. si yo tengo un paciente que tiene 19 años y que va al gimnasio y que le dijeron que se inyectara testosterona y se empieza a inyectar testosterona y empieza a subir su masa muscular? Y entonces empieza a aumentar su masa muscular, se empieza a inyectar testosterona, pero se da cuenta que a 12 semanas le empieza a salir acné, no tanto en la cara, más en la espalda, se le empieza a caer el pelo, la cara se le vuelve sebosa o piel grasa, que se llama seborrea, se le empieza a caer el pelo, empieza a crecer pelo en otras partes del cuerpo, pierde la libido, el testículo se hace pequeño y empieza a sentir comezón en los pezones y empieza a sentir como una pequeña inflamación. ¿Qué pasó con este paciente? Su testosterona se convirtió a estradiol. ¿Ok? El exceso de testosterona se transformó a estradiol y luego ¿qué pasó? Hay que explicar todos los síntomas que tiene el paciente. ¿Qué se les ocurre? Dijo que era femenino, ¿verdad? ¿O masculino? Hombre. Bueno, sí, masculino, porque no me vayan a Va a cancelar. desarrollar un poco características femeninas. ¿Cuáles son? Crecimiento en mamas, podría ser.
¿Ok? Entonces la ginecomastia es dada por los estrógenos. Y ya nos dijeron que el exceso de estrógenos es porque el exceso de testosterona se aromatizó. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los otros síntomas? ¿Por qué tiene caída de pelo? ¿Por qué tiene seborrea? ¿Por qué tiene acné? Nadie sabe, ya llevaron esto, ¿no? Ya llevaron esta materia. La caída del pelo puede ser, bueno, es que me acuerdo que en Repro nos explicaron un poquito de esto, ah, pero la testosterona pasa dihidrotestosterona por la enzima 5 alfa reductasa, ¿no? Entonces, creo que esta enzima tiene algo que ver con la caída. Ok, sí, entonces la dihidrotestosterona, el exceso de testosterona se transformó a dihidrotestosterona y eso es lo que explica la caída del pelo. Y el testículo pequeño, Es porque se está inyectando testosterona. La testosterona, bueno, la que produce su cuerpo va a dejar de funcionar correctamente. va a dejar de producirla. ¿Y por Ajá, qué deja de producir el testículo testosterona? porque detecta que hay mucha testosterona. Sí. Entonces hace una, bueno, se autorregula. Entonces si Ajá. tiene mucha ya no la va a producir. ¿Quién detecta eso? ¿Qué órgano detecta eso? ¿El hígado? ¿No? El testículo, ¿no? ¿No? Y eso ya lo vieron, porque el otro grupo sí me supo decir. El hipotálamo y la hipófisis. ¿Qué producen el hipotálamo y la hipófisis para que el testículo produzca testosterona? FSH y LH. ¿Qué células producen testosterona? ¿Sertoli o Lady? Ya llevaron, en realidad llevaron geniturinario, porque no sé quién les dio clases, pero no saben. Es la LH, ¿no? ¿Pero qué células producen testosterona? Células de Leydig. Células de Leydig. Ok. Y entonces, el hipotálamo y la hipófisis detectan altos niveles de testosterona y dejan de producir FSH y LH. Sí, No, ellos no pueden detectar testosterona. ¿Qué es lo que detecta el hipotálamo y la hipófisis? Que indirectamente me dice que hay mucha testosterona. Va a haber retroalimentación y... am, ah, es que sí me acuerdo que cuando había, creo que es mucha concentración de una u otra, como que ser, ah, ah, iba a haber, creo que un proceso de retroalimentación, ¿no? O Sí, sí estoy de acuerdo, pero el hipotálamo y la hipófisis detectan altos niveles de testosterona. Todo eso lo debieron de haber visto en genitourinario. Detecta los estrógenos. Y como detecta los estrógenos,
indirectamente el cuerpo sabe que es porque hay mucha testosterona. Entonces deja de producir FSH y LH y el testículo deja de producir su testosterona endógena, por lo cual entonces empieza a atrofiar. Bueno, ya te llega la consulta a este paciente porque tú ya te sabes bien la vía de biosíntesis y entonces, qué es lo que vamos a hacer nosotros como médicos? ¿Cómo vamos a restaurar el eje? ¿Qué se les ocurre? Quitar la testosterona que se está inyectando. Ok, vamos a quitar la testosterona y luego el paciente se va a quedar sin la testosterona propia, pero tampoco sin la exógena. Y si se sentía mal, ahora se va a sentir peor. Pero ok, te compro la que hay que quitar la testosterona. ¿Qué más? Tendremos que administrar más colesterol. Ah, Tendríamos que estimular la LH, ¿no? La FSH. Ajá, ¿Para qué? para que empiece a producir testosterona de nuevo. Ok, te compro eso de que hay que volver a prender el testículo. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a prender el testículo? Primero, aquí tenemos varios problemas. Ya le quité la testosterona, pero yo todavía traigo muchos estrógenos y tengo mucha dihidrotestosterona. Y todavía trae la testosterona que se inyectó porque dura 3 semanas. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿No se les ocurre nada? El otro grupo no sé por qué sí me supo responder, no sé si están un poco ya cansados. Vamos a inhibir la aromatasa. Si yo inhibo la aromatasa, yo dejo de producir estrógenos y entonces la ginecomastia se va a resolver. Y si yo inhibo la alfa reductasa, voy a dejar de transformar la testosterona de hidrotestosterona y voy a resolver el acné y la caída de pelo. El medicamento para el inhibidor de aromatasa es el anostrozolol y de las 5 alfa reductas es el finasteride. Aún me queda el problema de que el testículo se quedó pequeño. Entonces yo voy a tratar de simular a la FSH. Para eso yo utilizo gonadotrofina coriónica humana, que es la de las embarazadas, que simula a la FSH para volver a prender el testículo. Y para prender el hipotálamo y la hipófisis, lo que yo hago es darle un estrógeno de baja potencia que compita contra los estrógenos, pero que no me inhiba la producción. Entonces, se llama, bueno, de esa manera yo prendo el eje y me quito los efectos secundarios, a lo que se le denomina posciclo. Pero, pues me queda claro pues no sé qué llevaron en genitourinario, pero Una pregunta, ¿el tamoxifeno no se usa para tratamiento de cáncer? así es. ¿Y no Así es es. peligroso? Que como no sabes cómo funciona el medicamento, por eso tú lo asocias como que es una quimioterapia o es cáncer. ¿Cómo funciona el tamoxifeno? Que resulta que en el cáncer de mama, las células cancerígenas son adictas a los estrógenos. El tamoxifeno lo que hace es competir por el receptor, de tal forma que si la célula cancerígena crece y se vuelve adicta a los estrógenos, yo le doy tamoxifeno y entonces al darle tamoxifeno, la célula ya no puede crecer porque estoy compitiendo por el receptor.
como si fuera un juego de las sillas. Solo que si se une el estrógeno, la célula crece. Si se une el tamoxifeno, la célula no crece. Ese es su mecanismo de acción. Y de este lado, en el tálamo y la hipófisis, tenemos yo los receptores de estrógenos. Y si estos receptores se activan con los estrógenos, yo dejo de producir FSH y LH. Pero como yo le di tamoxifeno, yo compito por ese receptor y la célula cree que no hay estrógenos, de tal forma que entonces empiezan a producir FSH y LH. Por eso a lo mejor tu confusión de que el tamoxifeno es un medicamento que se utiliza en cáncer, pero pues no es quimioterapia, porque conocemos el mecanismo de acción. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Entonces, por eso es la importancia de conocer las vías de síntesis de estas hormonas. Nosotros vamos a ver la aldosterona y, perdón, sí, la aldosterona y los glucocorticoides cuando veamos suprarrenal. Estas ya no las vamos a ver porque teóricamente ya las vieron, pero ya me di cuenta que no las vieron. Entonces hay que revisarlas, ¿vale? Ahora, las derivadas de hormonas amínicas derivadas de tirosina, yo parto de un aminoácido que es la tirosina, que tiene un extremo amino, uno carboxilo y uno radical. Entonces, estas son las hormonas tiroideas y la adrenalina y noradrenalina. Cuando veamos tiroides, vamos a hablar con detalle de las hormonas tiroideas. Y la adrenalina y noradrenalina, se van a almacenar en vesículas y se van a liberar por exocitosis. El aminoácido de tirosina va a sufrir varias modificaciones. Por ejemplo, de tirosina a dopa, lo que hicimos fue agregarle un grupo hidroxilo. De dopa a dopamina, le quité el grupo carboxilo y me quedé únicamente con el amino, por eso se llama dopa-amina. Después agregué un grupo hidroxilo y se le llama noradrenalina, y le agregué un grupo metilo y se llama adrenalina. Tanto la adrenalina como la noradrenalina, como la dopamina, como la dopa, tienen funciones diferenciales en el cuerpo. Cada una tiene una función específica y todas son hormonas. Ahora, si se parecen tanto, ¿cómo le hace el cuerpo para diferenciar entre adrenalina, noradrenalina, dopamina y dopa? ¿Será su estructura química? La estructura se parece mucho, pero ¿quién, quién debe de ser tan específico para poder diferenciarlo? El receptor. Ok, entonces los receptores son los que pueden discriminar entre estos tres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todas las hormonas tienen diferentes tipos de secreción. Algunas son en segundos, como la adrenalina y noradrenalina, otros en minutos, como la insulina, días de testosterona y meses, como la hormona del crecimiento. Son las cantidades tan pequeñas porque ejercen efectos muy potentes, concentraciones desde picómetros, y los ritmos de secreción pueden ser constantes, pulsátiles, circadianos o cíclicos. ¿De acuerdo? Aquí dicen que hay que buscar ejemplos, por ejemplo, una secreción constante. Nosotros podemos tener una secreción de insulina basal, que es durante todo el día, pero puedo tener picos, por ejemplo, después de comer, algo que se le llama secreción pulsátil. Ciclo circadiano, por ejemplo, hay hormonas que se liberan en la noche y otras en la mañana, por ejemplo, el cortisol a las 6 de la mañana y la hormona del crecimiento a las 12 de la noche. Y las cíclicas, por ejemplo, las hormonas del ciclo menstrual. El transporte de las hormonas, tenemos hormonas hidrosolubles
que no requieren de proteínas para ser, para ser transportadas, como los péptidos y las catecolaminas, y las esteroideas y las tiroideas sí van unidas a proteínas. De hecho, estas proteínas las van a proteger, les van a dar una vida media más alta y también están en una forma inactiva y solo un porcentaje muy pequeño es la que tiene forma activa y sucede cuando se les separan de las proteínas. Ejemplo, el 99% de las hormonas tiroideas está unido a proteínas y solo el 1% está en forma libre. Por lo cual, cuando nosotros hacemos un perfil tiroideo, ahí te va a decir T4 total y T4 libre. A eso se refiere. Normalmente nosotros volteamos a ver la T4 libre porque es la que está activa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? No. Ahora, la vida media y la concentración de una hormona depende del aclaramiento. ¿A qué quiere decir aclaramiento? La velocidad de secreción, pero también la velocidad de eliminación. Por ejemplo, una hormona puede permanecer alta en cuerpo por dos razones. Una, porque el órgano que la produce está produciendo mucho, o dos, porque el órgano que la elimina no está funcionando. Por ejemplo, los estrógenos. Los estrógenos son eliminadas en el hígado. Entonces, un paciente hombre que teóricamente no debe de tener niveles altos de estrógenos, se empieza a feminizar y empieza a tener caída de pelo y tenemos ginecomastia y obesidad y pérdida de la libido, porque resulta que este paciente tiene cirrosis hepática y la cirrosis hepática es el hígado es el órgano encargado de eliminar los estrógenos. Entonces, lo que va a suceder es que la hormona va a aumentar, no tanto porque esté produciendo mucha, sino más bien porque no se está eliminando. Y al revés, una hormona puede estar baja porque puede que el órgano que la produce esté funcionando bien, pero el riñón está hiperfiltrando y está eliminando más hormonas de lo normal. A eso se le llama aclaramiento. ¿Todo bien? Y ya la eliminación puede ser por destrucción metabólica por los tejidos, unión a los tejidos, excreción hepática por la bilis o excreción renal. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí. Bien, ahora entonces vamos a ver órgano blanco. ¿Sí? Sí. Órgano blanco sí lo estudiaron. Pareciera ser que lo otro no lo estudiaron mucho. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda o algún comentario? No, todo bien. Ok. Bueno, entonces, una célula blanco es cualquier célula en la cual una hormona, es decir, su ligando se une a su receptor, se haya determinado o una respuesta bioquímica o fisiológica. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un líquido extracelular donde tenemos diferentes concentraciones de hormonas y aquí tenemos ejemplos de células blanco. En el caso de la célula 1 no tiene receptor y por lo tanto no puede ser estimulada por estas hormonas. En el caso de la célula 2 tiene el receptor para el cuadrado y únicamente va a responder al cuadrado. Y así podemos ver, inclusive vemos una célula que tiene receptor, pero que no se encuentra la hormona en el líquido extracelular. Y la célula va a tener una respuesta cuando se une el ligando a su receptor. Si yo tengo el ligando, pero yo no tengo el receptor, pues por lo tanto yo no voy a poder tener una señal. ¿De acuerdo?
Ahora, ejemplos de órgano blanco. Ponemos el ejemplo clásico del hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo y la hipófisis va a producir una gran cantidad de hormonas, algunas ya las conocen, y van a liberar hormonas que se van a unir a los receptores de los diferentes órganos. Y por poner un ejemplo, la de la hipófisis produce prolactina y la prolactina se une a los receptores de prolactina de la glándula mamaria y produce leche. En el caso de la oxitocina, se une también a la glándula mamaria bajo sus receptores de oxitocina y permite la contracción de los conductos lactóforos y permiten la expulsión de la leche. La pregunta aquí es, ¿quién es el órgano blanco? ¿Quién es el receptor? ¿Y quién es el ligando? El órgano blanco sería el testículo. Pero estamos hablando de la prolactina. Ah, perdón. El órgano blanco es la glándula mamaria. Muy bien. El receptor. La prolactina. No, ese es el ligando. ¿Sería la oxitocina? Entonces, podrían ser los receptores de prolactina en los conductos galactóforos. Ok, ¿y el ligando? La prolactina, ¿no? La prolactina. No es tan difícil. La prolactina es el ligando, el receptor de prolactina y el órgano blanco, la glándula mamaria. En el caso de la tiroides, la adenopófisis produce la hormona estimulante de la tiroides, que se llama TSH, se une a los receptores de TSH de la glándula tiroides. En este ejemplo, ¿quién es el ligando, quién es el receptor y quién es el órgano blanco? El órgano blanco es la glándula tiroides, ¿no? El ligando bien. es la TSH y su receptor, pues el receptor de la célula, de la TSH. Okay. Entonces no está tan difícil ver quién es un órgano blanco, ¿o sí? No. No. Entonces, por ejemplo, yo les dijera que el hipotálamo libera TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, estimula a la adenohipófisis y la adenohipófisis produce TSH. En este ejemplo, ¿quién es el órgano blanco? La adenopófisis. La adenohipófisis. Entonces, pues todas las células en realidad pueden funcionar como órgano blanco porque todas son estimuladas por una u otra hormona. El concepto ya quedó pues en el pasado porque pues todas son órganos blancos. ¿Queda claro? Sí. Sí. Esto no lo vamos a ver. Pero sí, lo más importante de esto entonces es el receptor, porque el receptor es el encargado del reconocimiento de la señal química. En este caso, la hormona, que va a generar una señal que liga a esta hormona a alguna función celular. Y esto es importante del receptor porque a veces pensamos que una hormona solo tiene una función y esto no es así. Esto va a depender de quién interprete la señal. Por ejemplo, yo les dije que la adenohipófisis produce prolactina. La prolactina se une al receptor de prolactina. Creo que el perrito ha participado más que todos. Entonces, la prolactina se une al receptor de prolactina en la glándula mamaria. El receptor manda una señal a la célula. ¿Cuál es la función? ¿Qué función voy a tener cuando la prolactina se une al receptor de prolactina en la glándula mamaria? Producir Claro, leche. Estimular. Produce leche. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo te dijera que hay otras células que también tienen receptores de prolactina? Por ejemplo, si yo te dijera que los linfocitos también tienen receptores de prolactina, ¿los linfocitos producirán leche? No. Pero es prolactina. Y es el receptor de prolactina.
pero va a depender de la interpretación del receptor. Exactamente. Y en este caso, la interpretación es proliferación celular. ¿Qué pasa si yo te dijera que la adenopófisis produce TSH y en la tiroides la TSH produce hormonas tiroideas? Pero si yo te dijera que la célula beta del páncreas que produce insulina también tiene receptores de TSH, ¿tú dejarías a un paciente en cero de TSH? No. No. Que yo ya sé que la TSH no nada más funciona para la tiroides, sino que tiene otros órganos blancos. Que se le dio el nombre de TSH, bueno, es otra cosa, porque fue la primera función que se descubrió. Pero las hormonas tienen muchos órganos blancos. Entonces yo no puedo tener ni todo ni nada. ¿Estamos? Doctor, ¿y en ese ejemplo va a depender de la concentración o de algún factor así similar? Sí, depende también del receptor y de en qué estado esté la célula beta. Lo vamos a ver cuando veamos célula beta. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Ahora, ustedes dijeron la palabra clave, es de acuerdo a cómo interpretamos la señal. Y eso es muy importante. ¿Cómo se le llama cuando una hormona se une a un receptor y entonces la célula dice, yo voy a hacer esto, y otra célula dice, es el mismo receptor, la misma hormona, pero yo voy a hacer otra función? ¿Alguien sabe cómo se le llama eso? ¿Es la especificidad? Ok, eso es más adelante. Se le llama transducción de la señal o vía de señalización. Y entonces, yo pongo un ejemplo. Los ejemplos son como los mexicanismos, donde nosotros tenemos una palabra con muchas interpretaciones, ¿verdad? Y dependiendo del contexto en que se esté diciendo, quién lo esté diciendo, cómo lo esté diciendo, es la interpretación que yo le doy. Y a veces cuando viene una persona extranjera, pues no te entiende. Por poner un ejemplo que no es tan grosero, porque casi todos los mexicanismos son groserías, y para tratar de explicarme lo que quiero decir, vamos a poner el ejemplo de la palabra madre. La palabra madre, pues es la persona que te dio la vida, ¿no? Pero si yo digo estoy hasta no estoy refiriendo, no tiene nada que ver con eso, aunque es la misma palabra, ¿o sí? No. Pero si yo digo, pásame la palabra, pues ya no tiene nada que ver con las dos oraciones anteriores. La célula hace lo mismo. La célula hace exactamente lo mismo. Y es un lenguaje. Y a veces nosotros, cuando queremos interpretar las cosas, que somos como extranjeros y no entendemos, pero ¿qué no la TSH era para esto? Y la célula, no, pero es que en este caso, pues yo la utilicé para esto. Y entonces es como un extranjero que viene a México y que ya estudió español en el extranjero y viene a México y no entiende nada de lo que estamos hablando. La célula es exactamente lo mismo, tiene su propio lenguaje. Acuérdense del mecanismo de comunicación, pero las hormonas en realidad son las palabras, por así decirlo, o todos los medios de comunicación. Para ellas son las hormonas. Y dependiendo quién la dé, cómo la dé, en qué momento la dé, en qué concentración la dé, es la interpretación y entonces la función que le vamos a dar. No es lo mismo decir, no me están grabando, ¿verdad? No es lo mismo decir, ya estoy hasta la madre, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado, a decir, me tienes hasta porque ya quiere decir que tú a mí, o sea, pero es la misma palabra. Las hormonas funcionan y las vías de señalización funcionan igual. Y eso confunde, porque a veces yo les enseño la vía de las mapsinasas o la vía de AMP cíclico y me dicen, oiga doctor, ¿pero qué no el AMP cíclico era para liberar insulina? Pero el AMP cíclico en la neurona sirve para la memoria.
¿Por qué? Pues porque es la interpretación que así le da. Aunque siga siendo AMP cíclico, la misma vía de señalización, el mismo mecanismo, el mismo receptor, la misma hormona, pero la neurona lo interpretó diferente. Y es lo complicado y lo bonito de la endocrinología. Y entonces, cuando nosotros vemos los laboratorios de un paciente, la interpretación del lenguaje, pues es lo es todo. ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Está complicado? No, más confuso que complicado. Sí, es confuso. Yo sé que es confuso porque si ustedes ya revisaron las vías de señalización, vamos a empezar a estudiar el lenguaje de la célula. ¿Sí? Como leer un electrocardiograma. Siento que es más fácil un electrocardiograma que el lenguaje de la célula. Bueno, características del receptor. Tienen alta especificidad, son saturables, tienen unión reversible, tienen afinidad y pueden ser inhibidos o regulados. Casi siempre son preguntas de examen estas características. Si checan, lo anterior no les había dicho que eran preguntas de examen, aquí sí recalco. Estas sí son preguntas de examen. Entonces, los receptores pueden tener alta especificidad. ¿A qué se refieren con esto? A veces pensamos que la especificidad es que un receptor solo puede detectar una hormona y no es así. Vamos a suponer que el ejemplo aquí, el receptor azul es específico para la roja, para la amarilla y para la verde, pero no es específico para la morada, para la rosa ni para la naranja. Esa es la especificidad de un receptor, que solo un grupo selecto de hormonas se le pueden unir. ¿De acuerdo? Saturabilidad. Si yo tengo 100 receptores y yo le pongo 100 hormonas, yo ocupo todos los receptores y por lo tanto tengo el 100% de la función. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 1000 hormonas, 1.000.000 de hormonas, 1 billón de hormonas? ¿Qué pasa? ¿Se modificará la función? Sí, ¿Por qué? ¿Qué pasará? por... ¿Aumentará? Ay, no, perdón. Ajá. ¿Te escucho? Pues como el ejemplo anterior, ¿no? Que habíamos visto, hay una retroalimentación negativa y la hormona va a empezar a funcionar como otra cosa. Pero aquí nomás en el ejemplo. Tengo 100 receptores. Yo le pongo 100 hormonas y yo tengo el 100% de la función. Si yo le pongo 1.000.000 de hormonas, yo tendré 1000 veces más función. No. No, No. no va a haber suficientes receptores. Exactamente. Entonces los receptores son saturables. Es decir, hasta aquí es lo máximo que yo puedo actuar. Aún me des más hormona, yo ya no voy a actuar más. Ya me saturé. ¿Sí? Unión reversible. Una hormona se puede unir y se puede despegar. Por ejemplo, pues se puede unir la verde y se despega y luego se une la amarilla y se despega. Estas uniones son reversibles. Son afines. Por ejemplo, yo les dije que la especificidad del azul era para el rojo, el amarillo y el verde, pero resulta que el receptor va a preferir, si le pones los tres en concentraciones iguales, va a preferir al rojo, y si no está el rojo, va a preferir al amarillo, y si no está el amarillo, va a preferir al verde, porque no le queda de otra. Pero si yo le pongo naranjas, ¿se le va a unir? No, porque no es parte de su especificidad. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo 100 moléculas verdes y una molécula roja? Va a preferir Usted, la roja. pero se le va a unir la verde. ¿Por qué? Por la concentración que tiene. Exactamente. Eso es importante, ¿eh? Tan importante que yo les voy a dar un ejemplo. Los pacientes con obesidad generan mucha insulina, algo que se llama hiperinsulinemia. ¿Sí? En la piel, nosotros tenemos un receptor que se llama receptor de crecimiento similar a la insulina, cuyo
especificidad es para la insulina, pero también para el factor de crecimiento, similar a la insulina. Es más afín para el receptor de crecimiento similar a la insulina que para la propia insulina. Si este receptor se activa en la piel, promueve la proliferación celular y por lo tanto el crecimiento y engrosamiento de la piel. Los pacientes con obesidad, al tener tanta insulina, se le unen al receptor y lo activan, de tal forma que entonces se da un crecimiento de la piel, a lo que ustedes ven como obscurecimiento en el cuello, algo que se llama acantosis nigricans. ¿Lo han visto? Sí, Sí. Y eso entonces es un signo que me dice que el paciente está produciendo mucha insulina. Es por eso que cuando producen mucha insulina se les debe administrar un insulinosensibilizador. Así es como metformina. Los receptores pueden ser inhibidos o regulados y por eso los fármacos no funcionan. En el caso del tamoxifeno, compite contra el receptor de estrógenos, ¿se acuerdan? sí, ¿Vamos bien? Sí. Ahora, los receptores pueden estar en la membrana plasmática, en el citoplasma o en el núcleo. Esto siempre son preguntas de examen. ¿Dónde se encuentra el receptor de las hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas? En la membrana plasmática. ¿Dónde se encuentran los receptores de las hormonas esteroideas? En el citoplasma celular. ¿Dónde se encuentran los receptores de las hormonas tiroideas? En el núcleo celular. Eso siempre es pregunta de examen. Entonces, por su localización, los receptores pueden estar en la superficie de la membrana plasmática, en el citoplasma o en el núcleo. Y yo creo que le vamos a dejar aquí para entonces mañana ver los tipos de receptores con su segundo mensajero. Vamos a ver esto, los segundos mensajeros, porque van de la mano. Y creo que los mecanismos de retroalimentación, ¿verdad? ¿O esos que van a quedar pendientes? Ahorita les digo. Ajá, queda pendiente para el viernes. Entonces mañana vamos a ver los mecanismos de acción hormonal con los tipos de receptores. Necesito que se pongan a estudiar, pero estudiar mucho. Pedro, dime. ¿Cuáles serían los temas del examen de mañana? Es